En estos versículos venía a la mente cuando yo estaba más pequeña, y no sé si a usted se identifica, cuando yo estaba más pequeña y hacía alguna travesura, hacía algo que no era agradable a mis padres y era descubierta, a mí me daba mucho temor el castigo. O sea, a mí me daba mucho temor, no me importaba mucho si ellos se veían, qué tanto estaban enojados, si los había decepcionado, si a mí para mí era ese tiempo de enfrentar las consecuencias cuando mi travesura salía a la luz. Y me daba horror enfrentar a mis padres porque yo sabía que habría consecuencias serias y en mi mente no estaba el pensamiento de, ay, pues, qué tan decepcionados ellos se sentirán. No, a mí lo que me importaba es qué me van a hacer. Entonces, este pasaje me llevaba a este recuerdo. Dice, cuando fallamos, hay en nosotros un sentimiento de culpa, de temor. Cuando no conocemos al Señor, hay un sentimiento de culpa, de temor, pero de ese temor que le hace pensar en el castigo, en las consecuencias, y no ese temor santo donde sabe que fallamos y que hay un redarguir en el cual ya no hay paz por hacer lo incorrecto y que ya duele fallarle a Dios. No sé si usted ha pasado por esas dos etapas, donde antes de que conociera del Señor, el pecar, sabía que iba a tener consecuencias, sabía que unos le llaman, en el mundo le dicen karma, ¿no? Nosotros sabemos que todo lo que hacemos hay consecuencias, ya sean buenas, ya sean malas. Yo he pasado por los dos tipos de temores. Una cuando antes de conocer del Señor y una ahora ya que conocemos del Señor cuando nos duele, esa manera que nos duele de pecar. Quiero que vaya conmigo y dice, ¿qué significa temerle a Dios? Le di el título de esta, ¿no, verdad? El título que yo le puse es ¿Cristianos con temor o cristianos temerosos? Entonces, conforme vayamos viendo la escritura, vamos a identificarnos cuál es el temor que más está en nosotros. Si somos más temerosos del Señor o si somos cristianos con temor, ese temor, porque la Biblia nos habla de dos tipos de temores. Hay uno que es beneficioso, pero hay otro que no. Entonces, conforme vayamos leyendo la palabra, nos vamos a ir identificando. Amén. Mire, vamos a ¿qué significa temer a Dios? El temor a Dios es una actitud de reverencia y respeto. No es el miedo al castigo, sino a la reverencia y admiración por un Dios todopoderoso. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? El temor a Dios nos motiva a amar, a servir, honrarlo, obedecer sus mandamientos y buscar su voluntad. Y no nada más cuando nos conviene, sino en todo tiempo. Ahora usted se ha preguntado, ¿por qué temo yo a Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuál es el propósito de que yo tema a Dios? ¿Es porque no quiero irme al infierno? ¿O es porque quiero, permita, porque sin Él me irá mal en la vida? Es ese tipo de temor, ese tipo de temor es de alguien que no conoce verdaderamente a Dios. Si llegamos a pensar en algún momento así, que sea más por nuestro beneficio propio, es porque no estamos conociendo realmente al Dios que nosotros alabamos. Cuando no conocemos realmente a Dios, esto es lo que nos puede motivar a temer a Dios. Antes de yo conocer eso, esos eran mis pensamientos. Antes de yo conocer el Dios verdaderamente, mi Dios, mi Padre, esos muchas veces fueron los temores que uno le inculcan desde que estás pequeño, que te tienes que portar bien porque te va a ir mal en la vida, y no por lo que es Dios, no por quien es nuestro Padre, sino por las consecuencias que eso pueda acarrearnos. Conforme lo vamos conociendo, vamos aprendiéndole a tener temor por lo que Él es y no por lo que Él puede hacer en forma de castigo.
Ahora puedo decir que me esfuerzo por obedecer a Dios, servirle y tratar lo mejor de mí en hacer su voluntad. Por quién es, porque reconozco que es mi Padre y que quiero agradarle y no por las consecuencias que esto pueda traer. El no hacerlo en el contexto bíblico es, el temor a Dios es considerado un principio de sabiduría y una fuente de vida. Usted ha leído esas, vamos a ir, mire, acompáñame al Proverbios 14:27. Ahí nos habla de lo maravilloso que es tener temor al Señor. Acompáñeme. Dígame un fuerte amén cuando esté ahí conmigo. Proverbios 14:27. Ok. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora ahí mismo en Proverbios 19:23, acompáñenme. Vamos a estar leyendo 3 versículos que nos habla de lo importante que es tener el temor a Jehová. Proverbios 19:23. ¿Está ahí conmigo? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado de mal. Aquí estos dos proverbios nos enseñan lo importante que es el temor a Jehová, pero el temor bueno. El temor, ese temor que nos enseña que no importa las circunstancias, vamos a salir adelante. Vaya conmigo también a Salmos. Salmos 111:10. Deme un fuerte amén cuando esté ahí. Salmos 111:10. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Ahí mismo, le voy a leer otra traducción que habla un poquito más, la explica. Dice, si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quien lo hace, así demuestra inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Hermano, todos estos versículos nos enseñan la importancia de tener un temor, el temor al Señor, un temor correcto. Muchas veces, no sé si por los tiempos que hemos estado viviendo, hemos estado viendo mucha gente atemorizada, pero no ha sido un temor que Dios nos manda a que lo tengamos. Muchas veces podemos decir, ¿sabe que yo le creo a Dios? O sea, yo sé que, pero viene la circunstancia y se nos olvida. El primer tipo, dice, la Biblia menciona 2 tipos específicos del temor. El primer tipo es beneficioso y debe ser fomentado. Lo acabamos de leer en todos estos versículos. Temor nos conviene a nosotros como cristianos estarlo fomentando. ¿Por qué? Porque va a venir la lucha, va a venir la prueba, van a venir los momentos difíciles y tendremos aquí cuando estamos poniendo este temor a práctica, vamos a tener de dónde agarrarnos. El segundo temor, el segundo tipo de temor debe de ser superado porque no es para nada beneficioso. Porque este tipo de temor no es de Dios. El miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Todos sabemos eso, ¿no? Mire, hay muchas veces que podemos tener temor, no sé, hay un miedo, hay un miedo, un tipo de temor saludable que le podemos llamar. ¿Cómo podemos saber eso? No sé, tal vez usted tiene algún tipo de miedo le voy a poner un ejemplo, en la velocidad. Sabemos que hay gente que por no tener miedo a la velocidad han pasado accidentes, han enfrentado consecuencias, hay gente que hasta sus licencias han perdido. Si tenemos ese un poco temor a no ser atrabancados, a no ir a velocidades altas, ese miedo que podemos tener nos puede frenar a no hacer locuras, a no ir más allá de los límites que no tenemos que ir. Eso es un ejemplo.
a no tener problemas como con la policía, a causar accidentes. Sabe que me llamaba mucho la atención en estos días en las noticias, había un reporte que hablaba de, no sé si últimamente está muy de moda, más en los hispanos, si usted va a las montañas, usted los ve allá mucho con sus motos, con sus racers. Eso está como muy de moda ahorita en los hispanos. Se ha como que aumentado, como siempre ha existido, pero ahorita como que es muy, muy común que más los jovencitos. Y miraba en las noticias y me daba mucha curiosidad. Decían que de unos años para acá, los accidentes y las muertes por esos tipos de actividades, de deporte, habían aumentado exageradamente. Y cuando usted se da cuenta, son puros jóvenes, muchachitos, hispanos. Hay mucho hispano. Usted va para allá, para la montaña, y ve a unos muchachitos tan jóvenes haciendo unas locuras, donde dice, bueno, uno entiende. Y ahí es que no hay ningún tipo de temor. No le tienen temor a la muerte muchas veces. Y incluso nosotros fuimos hace poquito a acampar, y ya hay cruces allá de jóvenes que han perdido su vida. Un muchachito de 15 años, no hace mucho, el año pasado. Entonces, imagínense cómo pueden ir esos jovencitos, a qué velocidad para hacer algo así. Entonces, ese es un tipo de miedo que muchas veces nos puede guardar. Si somos precavidos y no nos gustan esas velocidades, eso nos va a guardar de meternos en un accidente como esos, ¿verdad? Dice, tenemos un gran ejemplo de lo que el temor puede hacer en los hijos de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Números. No sé si usted se recuerda la historia de cuando Jehová habló a Moisés que enviara hombres que reconocieran la tierra en Canaán, y fueron 2 espías. Vamos a Números 13, Números 13, 31 y del 31 al 33. ¿Se recuerda de esa historia? Bueno, aquí nos vamos a hablar el Señor un poco más de lo que hay estos temores en lo que podemos nosotros caer como hijos de Dios. Vamos al 13, el 31. Voy a estarle leyendo del 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. El 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecían. Fíjese nomás, este pueblo cómo se hacía, ya cómo se estaban mirando frente a aquellos gigantes. Ok, sigamos con el 14. Y mire, nos vamos a brincar ahora al 14 y vamos a estar leyendo del 1 al 9. ¿Está conmigo? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Cuánto drama, ¿verdad? O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. El 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. El 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera, buena. Así Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará.
tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. El 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Esta es la misma, fíjese hermano, esta generación que estaba quejándose, que estaba hablando de apedrear a Moisés y al sacerdote, esta es la misma generación que vieron infinidades de milagros, que vieron las plagas cuando estaban ellos en Egipto. Ellos vieron cuando pasaron por ese mar, cómo se abrió, cómo Dios lo abrió. Pero sin embargo, cuando vieron lo que estaba enfrente de ellos, todo eso se les olvidó. Y sus corazones se olvidaron de la presencia de Dios y sus promesas, y quisieron renunciar. Por otro lado, 2 de los espías tenían el tipo de temor apropiado. Usted ya sabe quién es. Estos hombres dijeron, no importa. Fíjense nomás, 10 vieron lo que sus ojos lo que estaba enfrente de sus ojos, pero 2, solo 2, dijeron, sí podemos. Entonces, esta es una gran enseñanza donde el Señor nos enseña que no muchas veces vamos a estar viendo situaciones que para nosotros pueden ser situaciones gigantes, pero no hay nada donde el Señor no tenga el control. Amén. Mientras el resto, ay Dios mío, permítame aquí. Ok, dice, mientras el resto de la multitud estaba asustada, estos 2 hombres decidieron ser valientes y esforzados, y ellos miraron la situación y ellos sabían que tenían un Dios poderoso y que nada de esto les iba a impedir. Iglesia, es muy importante distinguir el temor de Dios del temor entorpecedor. Cuando nos ponemos un miedo que no es el de Dios, ese miedo nos va a entorpecer, como le pasó a este pueblo. Este pueblo no pasó a la tierra prometida. Este pueblo pereció en el desierto por tener un temor erróneo. Porque aunque vieron lo que venía, aunque vieron lo que Dios ya había hecho con ellos, se enfocaron en la mirada, en lo que tenían enfrente. Entonces, eso es una de las cosas que Dios me mostraba. ¿Sabe qué? Ahora que hubo un día aquí en la iglesia, creo que fue el domingo. No sé si a usted le ha pasado que tiene como esas luchas, en su mente, es como una lucha en su mente, donde usted sabe, como estaba aquí usted sabe que Dios está con usted y que Él tiene el control de todo, pero muchas veces el enemigo quiere venirlo a ponerle unos pensamientos. A mí el domingo me pasó mientras estaba en la oración. Y eran unos pensamientos que yo le decía a mi marido, híjole, que se me hace que yo no quiero ir para Texas. Pero en mi corazón estaba el que nosotros teníamos que ir para Texas, pero también era un miedo tremendo. Y ese domingo, hermano, fue un batallar muy fuerte, muy grande, donde yo le dije, Señor, yo te entrego todo. Es más, si aún los pensamientos que se me están viniendo en este momento fueran verdad, aún ahí tú tienes el control. Fueron pensamientos muy fuertes de decir, ¿y si me vengo yo sola? ¿Regreso yo sola sin mi marido? O sea, fueron unos pensamientos terribles, pero también en mí había la paz de decir, Señor, aún ahí donde los pensamientos que me están pasando, si no es tu voluntad, tú vas a tener el control. Y usted sabe, mire, nosotros cuando nos fuimos, estuvimos orando, este es un testimonio de nuestras oraciones del domingo, Dios nos cuidó a todos regresamos. Cuando íbamos en camino, no sé, ya casi la mayoría saben, pero no, a mí me paró la policía. Y me paró un policía de esos que yo acababa de escuchar esos mismos días, se llama State Trooper. Esos policías, apenas la persona que lo estaba diciendo, tengan cuidado cuando vayan para Texas, porque State Trooper ya está en conexión con migración.
Entonces, cuando me toca manejar, no es coincidencia, ahí es donde yo digo, Señor, tú estabas en control, porque aún, aún las personas pueden decirle mil cosas y obviamente nosotros vamos a tener cuidado, no nos vamos a ir de vacaciones a California, ni nos vamos a ir, íbamos con un propósito porque Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Él quiere seguir restaurando nuestras vidas y seguir hablándonos. Entonces, cuando yo iba en camino y yo veo a ese policía, hermano, sí me dio mucho miedo. Y no nada más miedo por mí, sino porque íbamos más personas. Entonces yo por no querer arrebasarlo, pero iba en el carril donde yo tenía que arrebasarlo, él vio, ellos me miraron nerviosa. Entonces, como que él bajó su velocidad también bastante y yo no quise ser tan obvia, yo no quise bajar tanto la velocidad y bueno, lo fui, pero no quería pasarlo tampoco, no quería que se pusiera atrás de mí. Me tocó arrebasarlo. Cuando yo veo que se va alejando, bueno, yo voy orando, Señor, tú tienes el control, tú tienes el... Cuando de repente lo veo que se me acerca y me para. Ahí en ese momento, hermano, yo dije, ya, nos fuimos. Fue así, ese fue mi... Pero en ese mismo momento, cuando yo dije eso, porque grité yo, ya me pararon. Entonces, pues todos dormidos, pues todos se despertaron. Cuando yo voy en ese, cuando estoy, yo hasta le decía a mi esposo, ¿a dónde me parqueo? Fue un momento donde me entró mucho temor, le dije, ¿dónde me parqueo? Y él me dijo, hazte para este lado. Bueno, ya, en ese momento, mire, yo oí una voz que me dijo, tranquila. Y eso fue, yo dije, tranquila, va a pasar lo que Dios quiere que pase. Y así fue. Mire, la otra vez que nosotros fuimos a Texas, cuando nos paró un policía a mí y a mi esposo, a los dos nos pidieron ID, nos pidieron la dirección de a dónde íbamos para un congreso de Texas también. Y esta vez los policías solo me pidieron mi ID a mí, no preguntaron a dónde vas, no preguntaron cuántos vienen, nada. Cuando me dijo, te paré porque ibas muy lento en el carril que tienes que ir más deprisa. Le dije, pues lo siento, lo único que me dijo, te voy a dar un warning. Vete con cuidado y ya no puedes ir tan despacio en ese. Hermano, cuando él me dijo, vete con cuidado, yo dije, rápido, vámonos de aquí. Pero ahí es donde uno puede ver la mano del Señor. A ese hombre que le digo, que había dicho que te hubiéramos cuidado, que cuando yo veo que dice State Trooper, dije, y luego cuando veo de esas dos personas así muy imponentes que se te ponen aquí al lado, dos, y dije, dos. Pero mire, o sea, el Señor sabía nuestro propósito, el Señor sabía dónde íbamos, el Señor sabía lo que Él tenía para nosotros y Él nos estaba cuidando. Amén. Y mire, gracias a Dios todos regresamos con bien. El miedo que esta gente tuvo no les permitió entrar a la tierra prometida. Estoy hablando del pueblo de Israel. Es muy importante distinguir el temor de Dios del temor entorpecedor y paralizante que carece de fe. Muchas veces nuestro temor, hermano, cuando no reflejamos cuando nos atemorizamos de más, no estamos reflejando a quien conocemos. Y ese temor nos puede hacer que nos paralicemos y nos puede estancar donde nosotros tengamos que seguir avanzando. En los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, son momentos difíciles. Este país está completamente dividido, usted lo está viendo. O sea, estamos en unos tiempos muy difíciles, pero quiero que también, mire, oía, y yo lo he dicho, en estos tiempos es como una persecución, ¿no? Para los hispanos. Y no importa si hay papeles o no hay papeles, si te ven que pareces hispano y que hablas español, aunque no hables. Pero imagínese usted, si esto nos está atemorizando ahorita, algo tan simple, o bueno, no tan simple, pero que esto, o sea, ¿qué nos puede pasar? Que Dios lo permita, que nos agarren, que nos encierren, que nos manden a nuestro país. Pero si en esto estamos tan miedosos, si en esto nos paraliza tanto, ¿qué nos esperamos cuando persigan a los cristianos? Porque cuando dice la palabra del Señor que cuando sea la persecución, eso no va a ser. Y en otros países ya lo hacen. Usted sabe que hay muchos países donde la familia, los niños, o sea, hay los torturan, les quitan sus casas, o sea, es una persecución ya existe. Pero ¿qué si estos momentos que estamos viviendo no se van a comparar a lo que se va a venir? ¿Y estaremos realmente preparados? Porque muchas veces yo he oído,
No, no, no pongas nada, nada, nada de política. Y es cierto, o sea, vamos a guardarnos, ¿verdad? Pero que al rato que nos digan, no, no pongas nada de Dios, porque saben que vas a poner algo de Dios y nos van a agarrar. ¿Estamos preparados realmente para ese tiempo? Si este tiempo nos tiene atemorizados, ¿estamos realmente preparados para cuando sea esos tiempos donde donde Dios nos mande y que hayan lugares donde tengamos que andar con mucho cuidado? ¿Estamos realmente preparados? Hay mucho odio entre la humanidad. Hay mucha gente atemorizada por todo lo que está pasando. Gente que el miedo la paraliza. Hermano, yo he oído mucha gente que no quiere ni salir de sus casas. Y como le digo, es bueno guardarse, es bueno cuidarse, pero tener un temor al grado que no quieras ni salir, que no quieras ni siquiera una señora que iba por tortillas decía, no, 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 venía así como que si o sea, venía realmente atemorizada y eso que ella decía, que ella confiaba en Dios. Pero hay miedos que nos paralizan completamente. Hay gente que, usted sabe que hay gente que hasta se ha enfermado, no duermen, no quieren salir, están enfermos de temor. A lo mejor usted dice, ay, qué exagerada, pero la verdad que hay mucha gente así, hermano. Ahorita hay mucha gente hasta enferma. Enferma porque no, todo lo que están mirando, ellos se lo están comiendo. O sea, todas las noticias. Es bueno, como dicen, informarnos, pero hermano, que esa noticia que estamos viendo no sea al punto de que usted ya no quiera ni siquiera salir de su casa. Lo más triste es que hay gente que dice que pasa por todas estas situaciones y que dicen que confían plenamente en Dios, pero que cuando miran las circunstancias y oyen lo que pasa alrededor, el temor los controla hasta el punto de parar en el hospital. Mire, cuando empezó todo esto de la persecución, a mí la verdad mucho tiempo, al principio, mire, yo ni me acordaba que tenía papeles. Yo también, o sea, le decía a mi esposo, no, 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 no hay que tratar y él era el que me decía, si nos toca, si es la voluntad de Dios, nos tendremos que ir y luego una vez yo dije, pero fíjese, la mente también, yo dije, si un día me agarran, yo no les voy a decir nada y que me lleven y los voy a demandar. Y luego el Señor así me dijo, no, no lo vas a demandar, vas a ir a predicar. Entonces, ¿me entiende? Esa es una de las cosas que a veces la mente, yo dije, nada, sí, porque yo empecé a oír que mucho que agarraban gente y que los estaban demandando. Pero dijo el Señor, no, esos no son los planes que yo tengo todavía. Y si así fueran, no sería ir a demandar, sería ir a predicar la palabra del Señor. Así que Am, la que a mí más con este temor que me daba más era porque, pues, yo tengo familia, porque ha estado pasando por estos momentos, ¿sabe? Y eso también tiene mucho que ver, cuando nosotros oímos los temores de otras personas, y si no compartimos de la palabra de Dios, de lo que nosotros ya, vamos a caer en lo mismo de esas personas. Porque yo tenía pues, mi familia que viene, ese era su temor, que nuevamente pasar por esa circunstancia. Y todos los días, mire, todos los días me llamaba, ¿ya viste qué pasó esto y esto y lo otro? Sí. Y ya viste, yo a veces ni miraba, pero ella me venía y me contaba y me ponía, esto lo que me hacía que yo al último tuviera ese temor y se me olvidara yo nomás estaba pensando en lo que estaba pasando, pero este es el tipo de peligro y yo hasta que yo le dije, mira, tenemos que ser valientes y tenemos que confiar en Dios, no nos queda de otra. Cuando usted ve a esa gente que tiene ese miedo y que siente que nada más habla de eso, es lo que nosotros tenemos que empezarle a hablarles. Y hasta que yo le dije es mi hermana, le dije, mira, sister, le dije, no importa lo que las noticias digan, no importa lo que el presidente diga, nosotros nosotros vamos a confiarle al Señor. Si Dios nos manda, decía el hermano, decía mi esposo, y cuando el hermano veníamos en camino, cumplió años, y veníamos cantándole y dijo, me tocó manejar en mi cumpleaños. Le digo, hermano, nos hubiera a lo mejor tocado en otro lado, que no hubiera sido muy agradable. Y lo dijo a mi esposo, y yo te hubiera acompañado, bro, hubiéramos sido como Pablo y Silas. Hermanos, tenemos que tener esa mentalidad de que si algo así llega a pasar,
hay un buen resultado aún en esa circunstancia, de que aún así si nos llegara a tocar la de malas, es por un propósito, porque allá adentro sabe que hay mucha gente con mucho temor, mucha gente que no sabe ni qué va a hacer y no sabemos, no sabemos. Yo me he puesto eso en mi mente, Señor, si un día me llega a tocar, porque la cosa se está poniendo entre más difícil y ahorita nadie estamos a salvo. Yo digo, Señor, si está en mi mente, mire, ya no hay ese temor, está en mi mente, Señor, si un día, si yo tengo que parar a un lugar así, que yo nunca he pensado pisar la cárcel, pero si un día Dios me pone, aún ahí tenemos que hacer la voluntad del Señor. Porque si llegamos a parar en un lugar a esos, no va a ser por coincidencia. Algo, a lo mejor allá está alguien esperándonos, ¿verdad? Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que tener aún en estas circunstancias. Yo muchas veces hasta es un poco ridículo, pero en ese tiempo que yo como que el temor me invadió bastante, hermana, era hasta en las noches soñar con lo mismo. Y me levantaba y yo decía, Señor, entonces yo le tuve que pedir ayuda al Señor, le dije, Señor, por favor, yo quiero entregarte este temor, porque esto ya me está afectando a mí, ya no puedo estar ni tranquila, y más cuando estamos llenándonos de tanta cosa que no nos ayuda. Muchas veces nos puede pasar como el pueblo de Israel. Podemos mirar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo Él está con nosotros, sus obras, sus milagros, sus maravillas, pero cuando viene la prueba, nos enfocamos más en lo que estamos mirando que en lo que Dios puede hacer. Yo quiero que me acompañe a Romanos 8:28. Pastor Armando, ayúdeme a leer Romanos 8:28, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es para los que conforme a su propósito soy llamados. Hermano, todas las cosas. Todas las cosas. Aún esas dificultades que a veces vamos a enfrentar con los hijos, con el esposo, algo Dios bueno va a sacar de esas situaciones. Hemos visto, ahora que fuimos allá en el Congreso, nos estuvieron enseñando bastante, ¿no? Y venimos con muchas cosas y no va a ser fácil, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y sabemos, hermano, que cuando queremos poner por obra lo que se nos ha enseñado, se van a levantar muchas cosas. Pero sabemos que todo va a obrar para bien y que no importando la situación, acuérdese, van a ser los hijos, a veces va a venir de donde menos lo pensamos y de quien menos lo pensamos. Pero todo eso es lo que nos tiene que sustentar a que podemos salir adelante y no mirar, no enfocarnos. Yo muchas veces digo, ay, Señor, a veces batallo a veces con las situaciones que pasan en casa, pero precisamente hoy fue un día medio complicado, pero digo, Señor, tú tienes el control. Ahí es donde me sigue enseñando, tú tienes el control. Sabe que cuando pasaba esto que me venían este miedo cuando íbamos para Texas, el Señor me traía a la mente y es vergonzoso para mí. Hay gente que no conociendo al Dios grande, poderoso, maravilloso que nosotros tenemos, que no han tenido ese encuentro con Él, como lo hemos dicho, como decimos nosotros que lo tenemos. ¿Y sabe qué? Esa gente le cree a sus ídolos. Le cree. Había un post que me llamó mucho la atención de un familiar. Y eso me avergonzó mucho, hermano, porque ella decía, ella también tuvo una situación de deportación con su pareja. Y no crea que ellos se encerraron. Ellos andan por todos lados, andan trabajando, se vienen aquí a Colorado. Y nosotros a lo primero decía, híjole, ¿cómo se arriesgan? ¿Cómo? Pero ¿sabe qué era lo que ella ponía? Y eso tiene que ser, o sea, yo la admiraba en ese aspecto, decía, wow, cómo ellos, no teniendo el conocimiento del Señor, pueden creerle más algo que nosotros que lo tenemos. Ella ponía, aquí andamos nosotros trabajando, no es mi Dios y mi santita, ya sabe cuál la Santa Muerte, ella es muy, muy devota, mi santita por delante, nada nos para. Oh, yo me quedé.
y yo que tengo un Dios grande y poderoso ando escondida. ¿Me entiende? Esa gente no le tiene temor porque ellos saben que supuestamente alguien los está cuidando. Ponen a Dios por delante, pero ella tiene su fe también en la que la está cuidando. Entonces eso es lo que me llevaba a decir, Señor, perdóname, porque muchas veces nosotros hemos visto tu gracia, tu poder, tu majestad, tu misericordia, y aún así estamos encerrados ahí todos miedosos. Eso es para dar vergüenza, hermano. Que alguien que no conoce a nuestro Dios, como decimos que no ha tenido ese encuentro, tenga más fe en algo que ni siquiera habla, una estatua ahí. ¿Me entiende? A mí eso me dio así como una cachetada. Y muchas veces los hijos de Dios, todos temerosos, sin paz, escondidos. Sabe que toda esta situación me hacía meditar en todos esos países donde ya existe la persecución para los cristianos y donde hay muchos hijos de Dios valientes, porque también hay muchos hijos de Dios valientes, hermanos, que sabiendo que ya tienen este temor del Señor, donde saben que aún la muerte va a ser de beneficio para ellos porque estarían más pronto cerca de nuestro Señor. Entonces eso es otra de las cosas que, no importando las consecuencias, ellos sirven y obedecen al Señor, aun cuando saben que hasta su familia pueden perder la vida por obedecer a Dios. Pero ahí puede usted mirar el corazón donde hay tanto amor y temor. Ese temor que es preferible obedecer a ese temor que lo detiene. Y esto en verdad me avergonzaba porque con la persecución que está pasando aquí en este país, y si Dios permite que te agarren en esto, ¿qué más puede pasar, hermano? Pues ya le digo que lo manden para México. Dice, las personas que están encerradas, desconsoladas, llenas de temor, el peligro en que ellos están, ahorita es, mire, muchas veces el Señor me ponía esto. Es muy importante cómo nuestra fe, cómo esté fundamentada nuestra fe y qué tan fuerte sea nuestra fe. Imagínense que Dios me permitiera a mí pisar allá a la cárcel y que en vez de yo de ser de bendición, llegara a estar chille y chille. ¿Me entiende? Todo esto me llevaba el Señor. Nuestra fe desde ahorita tiene que ser una fe fortalecida. Una fe diciendo, Señor, no importa lo que tú, el peligro donde yo esté, yo sé que tú nos vas a sacar de ello. Y que en vez de ser de bendición, vayamos a hacer piedra de tropiezo para aquellas personas que digamos, no, pues yo soy cristiano, pero, ¿y entonces? ¿Por qué estás chille, chille? ¿Me entiende? El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerle, no importando la circunstancia, hermano. Cuando tenemos a Dios, cuando tememos a Dios más que a los hombres, es más fácil llenarnos de valor para defender los principios de Dios. No importa dónde estemos, no importa la situación, vamos a hacer lo que Dios nos esté mandando a hacer. Quiero que vaya conmigo a Salmo 56. ¿Está ahí conmigo? Salmo 56 y voy a estar leyendo el 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Esa es la actitud que tenemos que tener. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hasta ahí. Fíjese este hombre, este salmista aquí, ¿con qué convicción estaba diciendo este salmo? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta es la actitud que tenemos que tener del salmista. Él confiaba en Dios por sobre todas las cosas, porque entendía y conocía el poder de su Dios grande y su Dios poderoso. Hermano, yo con esto voy a terminar.
Hay momentos donde van a venir circunstancias difíciles, pruebas. Nosotros como cristianos nos estamos enfrentando día a día y sabemos que los tiempos son malos y que esto que estamos pasando no es nada. Vienen tiempos difíciles. Conforme se llegue la venida del Señor, conforme se acerque la venida del Señor, los tiempos no van a ser fáciles. Pero hay de nosotros que tengamos una fe, un temor que no nos permita avanzar. Hay de nosotros que nuestra fe se debilite, donde nos estanque, porque nos puede pasar lo que al pueblo de Israel, quedarnos estancados donde no deberíamos y no seguir avanzando para lo que Dios tiene. Hoy estamos aquí, mañana solo Dios sabe dónde podamos estar. Y aún donde nos toque estar, tenemos que ir representando lo que decimos que somos cristianos. Tenemos que seguir representando al que decimos que alabamos. Y que aún las circunstancias, aún muchas veces para nosotros como padres, donde más nos pueden pegar son los hijos. Pero aún ahí tenemos que reconocer que nuestros hijos son del Señor. Y que aún ahí, lo que Dios quiera hacer con nuestros hijos, Él tiene el poder de hacerlo. Y que solo nos siga ayudando para seguir saliendo adelante. Yo quiero invitarlo a que sigamos reforzando nuestra fe. Todos estamos pasando por circunstancias difíciles, pero es parte de ser cristiano, hermano. Las circunstancias, las pruebas, Dios necesita gente valiente. Dios no nos quiere débiles. Él no necesita gente cobarde. Dios quiere gente valiente donde nos paremos, que aún mirando la circunstancia, Él nos va a sacar de donde quiera que nos estemos. Y estamos en este país, hemos dado muchas gracias a Dios porque Dios nos tiene aquí, pero aún si el día de mañana Dios decide que las circunstancias van a ser diferentes, nosotros vayamos con esa convicción de que estamos en las manos del Señor. Amén. Mire, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.